Bienvenidos, una gran alegría compartir con ustedes una vez más nuestro tiempo especial elegido para aprender, compartir y trasladar la enseñanza a la vida práctica. Y esa es precisamente una de las mejores tareas para ti y para mí a través del libro de los Hechos. No es un libro teológico, aunque lo tiene, es un libro con un alto grado de demanda de practicidad, porque esa es la acción, esa es la preparación real de hacer las cosas. Así que yo te invito a todos aquellos que están a través ya de las redes sociales compartiendo con nosotros, orar para que Dios nos ayude, nos bendiga y de esta manera juntos podamos interactuar. Si hay comentarios, si tenemos aportaciones, por favor háganoslo saber y de esa manera estaremos abocándonos al respecto. Vamos a dedicar este momento para orar y que Dios nos ayude a los presentes como a través de internet. ¿Alguno de ustedes quiere dirigir su oración, por favor? Y tú que estás viéndonos, también necesitamos la llenura, la dirección del Espíritu Santo para lograr ese propósito. Por favor, uno de ustedes diríjanos en oración. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Alabado Gracias, sea tu Señor, nombre. por la oportunidad que nos das de reunirnos, Padre Santo, de volver a estar juntos, Padre mío, para escudriñar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que seas tú, a través de nuestro pastor, Padre Santo, dándole el discernimiento, mi Dios, para poder interpretar, Padre Santo, lo que tú has puesto en este libro santo, Padre mío. Te damos las gracias, mi Dios, por este tiempo que nos permite reunirnos, mi Dios. Cuida y bendice, Padre Santo, a todos los miembros, a todas las personas que están a través de las Señor. redes sociales, Padre Santo. Cuida el trayecto de las personas que vienen en camino, mi Dios. Amén. Con bien, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén. Habíamos tenido un prolongado tiempo debido a las condiciones que son conocidas y hemos determinado reiniciar una vez más y tuvimos el privilegio de reunirnos algunos para poder definir cuál sería la directriz hacia dónde caminar en este nuevo reinicio. Y después de haber prácticamente ya ir cubriendo una gran cantidad de libros del Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos, es el que nos pudiera propiciar no solo el concepto de los por qué, sino el para qué, conduciéndonos no a un conocimiento únicamente académico. El propósito del libro de los Hechos no es una preparación únicamente teológica o de interpretación de hermenéutica. El propósito del libro de los Hechos es la practicidad de la vida cotidiana. Es lo que tú y yo vivimos como cristianos. La vida cotidiana es el escenario perfecto para poder desarrollar todas las verdades encontradas en este libro, y así encontraremos entonces que el libro de los Hechos no es una historia que se va a contar como resultado de una acción de hace 2000 años. El libro de los Hechos es la permanente acción del Espíritu Santo actuando en cada creyente a lo largo de todas las generaciones para propiciar hacer lo mismo que Él hizo en un principio y que está dispuesto a seguir haciéndolo día con día en relación con lo que tú y yo podemos y estaremos dispuestos a hacer. Bien, empezamos entonces con el libro de los Hechos. Y esta clase se verá realmente dirigida hacia 4 aspectos básicos: la introducción, la transición que cubre este libro, su fecha de haber sido escrito y la autoría. Es muy importante al iniciar cualquier libro, sea en el ámbito espiritual, sea en tu ámbito académico, el conocer los antecedentes que rodearon la razón de escribir, de transmitir este mensaje, y entonces se tendrán una gran cantidad de interrogantes ya superadas como resultado de preparar el escenario hacia dónde nos dirigimos, cuál es la herramienta, el propósito, la meta,
y aún tendremos la capacidad de movernos en esa senda donde otros también estuvieron participando de igual manera como tú y como yo. Este libro, real, como nosotros lo conocemos, el libro de los Hechos, fue una postura en el siglo I, II, que empezó a circular esta frase. Pero realmente a lo largo de los años y considerando su contenido, examinando la trascendencia y el impacto, nosotros deberíamos llamar este libro el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y no estamos hablando de una simple declaración de hacer justicia a un hombre, no. Es a causa de ese enorme impacto suscitado a lo largo de la historia, donde se plasma su intervención divina en relación con personas, con circunstancias, con ambientes hostiles, donde las personas experimentaron su presencia dinámicamente en ellos y donde esa nueva criatura propició que el Espíritu Santo ahora se convirtiera en dentro de ellos, en la fuente inagotable de vida, de revelación, de gozo, de poder para seguir adelante. Y eso es precisamente algo que tú y yo necesitamos volver a recordar y mantener. La presencia, la persona del Espíritu Santo no ha agotado sus recursos, no se han limitado sus actividades, no está supeditado a tiempo y momento ni circunstancias. Él es Dios. Y por lo tanto continúa en la misma senda de cumplir el propósito para el cual el Señor Jesús estableció la estrategia acerca de cómo continuar adelante. De hecho, el nacimiento, como el crecimiento de la iglesia, está directamente ligado a Él. Él es una parte insubstituible en la vida de la iglesia. No solo estamos hablando, recuerda, de hace 2000 años, estamos hablando del día de hoy, en tu tiempo específico, en tu tiempo y momento actualmente. El Espíritu Santo es la persona insubstituible en el crecimiento, en el desarrollo, en el establecimiento de la iglesia. Y es que lamentablemente hemos venido tratando de sustituirlo por metodologías, formas, conceptos, y nos hemos olvidado que la única persona que puede tocar, cambiar a otra persona es el Espíritu Santo. Él es el único. Por lo tanto, tenemos que volver una vez más a los inicios. Como dijera el Antiguo Testamento, el profeta, volver a las raíces, volver a los tiempos antiguos. Y es lo que tú y yo necesitamos recordar, precisamente que la iglesia nace con ese propósito permanentemente. Y nos vamos a dar cuenta que no solo el escritor coloca hechos, coloca personas, coloca circunstancias, pero el propósito del escritor es llevarnos a un escenario donde tú y yo nos podamos sentir parte viva de esos momentos, de esos acontecimientos. Eso es lo que tanto me agrada, por ejemplo, de Pablo, de Lucas, que tienen un estilo característico para describir su tiempo y momento en que el Espíritu Santo los llevó para hacerlo. En su amplitud de conocimiento, en su amplitud de capacidades, el Espíritu Santo propició que ellos escribieran con un alto grado de vivencias, donde quizás pudiéramos en un momento dado experimentar en carne propia lo que se está describiendo ahí. Y es que a veces somos muy fríos para leer y no nos damos cuenta que estamos hablando de una realidad innegable, de un hecho contundente que está por reproducirse en la medida en que tú y yo estemos dispuestos a hacerlo. Esa es la base, ese es el sustento de este libro. No somos llamados a buscar una historia y solo opinar y tratar de obtener un análisis acerca de lo que aconteció. Estamos invitados a formar parte el día de hoy del mover del Espíritu Santo en toda su amplitud. De la misma manera como lo hizo anteriormente, lo volverá a hacer el día de hoy
siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo que aquellas personas involucradas hicieron. Es como aquel cantante español que no me agrada, que dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Pues si fuéramos como Elías, tendríamos la misma revelación, el poder y la amplitud del Dios de Elías. Pero como suena bonito, pero necesitamos darle idea. Es lo que estamos hablando. El Espíritu Santo está buscando una vez más propiciar, moverse de la manera que Él sabe hacerlo. Pero si nosotros no somos el vaso apropiado, no nos forzará a hacer lo que no estamos dispuestos a hacerlo. Pero aquí es donde tú y yo formamos parte vital. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, el Espíritu Santo es el encargado de consolidar la estrategia diseñada por el Señor Jesús, de afirmar, de consolidar su iglesia, la que somos o formamos parte tú y yo. Una iglesia que puede tener miles de nombres denominacionales o miles de congregaciones hoy y en el mundo entero. Pero recuerda, somos una sola iglesia. Podemos tener diferente apellido, diferente apelativo a causa de una denominación o de una postura, pero mientras tú y yo nacimos de nuevo, formamos parte de la misma familia. Y esa es la iglesia que Jesús está diseñando o diseñó precisamente para que el Espíritu Santo propiciara el nacimiento, la fortaleza, el crecimiento, la revelación y aún llenarles de poder para seguir adelante. El milagro más grande en la iglesia es precisamente cuando el Espíritu Santo opera y nos conduce a una radical forma de pensar, porque es ahora la mente de Dios, el pensamiento del Señor. Vemos a través de la vida del Espíritu, caminamos en esa senda y es donde tú y yo nos movemos. Por eso, edificar su iglesia, y tenemos otro que para equiparnos, en el libro de Juan, capítulo 16, lo vamos a encontrar ahí, en los versos 13 al 14, el Señor Jesús está hablando acerca de la venida del Espíritu, la venida del Consolador. Alguien, si lo puede leer, por favor, aprovechando el viaje. Juan 16, versos 13 y 14, aunque pudiéramos tener algo más por ahí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es precisamente lo que Jesús anticipadamente había colocado. Los discípulos, aún a pesar de invertir un poco más de 3 años con el Señor día y noche, viendo operar milagros, escuchando sus sermones, cuando se sustraía de su compañía para irse a orar, ellos fueron capaces de tener una comunión íntima con Jesús, pero todavía su capacidad de crecimiento, su desarrollo espiritual no lograba alcanzar para recibir más. Y esta era la estrategia del Señor Jesús, que cuando el Espíritu Santo viniera, entonces prepararía a estos hombres y mujeres para realizar la obra la cual el Señor Jesús había venido a ejecutar, plantear, iniciar, porque la iglesia no concluyó, no terminó cuando el Señor Jesús ascendió después de eso. Es cuando la iglesia emerge precisamente para llevar el mensaje glorioso de libertad. Y esto, hablando de, de revelación, de enseñanza, de sabiduría, también en el libro de Hechos 1:8, cuando el Señor dijo que habría y recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo. En otras palabras, una iglesia no puede considerarse débil, escasa, limitada, porque cuando está la presencia y la llenura del Espíritu Santo, hay fuente de poder inagotable. Caminamos en la fuente derivada del Señor para nosotros. Ese poder está disponible para ti, para mí. No ha concluido, no se ha deteriorado, los años no han claudicado su capacidad. El día que eso suceda, el Señor deja de ser Dios. Él es el Todopoderoso que aún
cuando decretó su palabra, el universo sigue sustentado por esa fuerza invisible que lo mantiene ahí. No se han deteriorado, no se han caído. La declaración del Señor es la palabra de poder y autoridad que hace posible que tú y yo podamos ver hoy, y esos planetas están sustentados o gravitando en su propio eje como resultado de la palabra declarada. Y esto es lo que la iglesia necesita volver una vez más, a darse cuenta que el Espíritu Santo no ha abandonado la iglesia, no está sentado en el trono, Él sigue en operación, en continua actividad. Él está en la continua acción e inmerso en los negocios del Padre. Él está buscando cómo propiciar que la misión asignada para la iglesia se cumpla a través de ti y a través de mí. En el lugar donde estamos es donde el Espíritu Santo nos quiere utilizar, nos quiere llenar. Ese es el propósito que nosotros estamos teniendo. Así que cada creyente tiene y forma parte de esta iglesia, pero tiene a su disposición recursos ilimitados en la medida en que nosotros decidamos rendirnos a la voz, a la presencia del Espíritu Santo. Así que este libro entonces está de una manera tan directamente relacionado con el crecimiento y desarrollo de la iglesia que debemos caminar. Yo escribí algo y no sé si lo puse aquí, pero coloqué algo diciendo que cuando decimos la iglesia primitiva, estamos atentando y yo creo pegando contra el Señor, pecando, porque esa no fue una iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la actual, la que se ha desligado de todo por creer que lo tiene todo. Pero en realidad esa iglesia naciente fue capaz de enfrentar condiciones que ni tú ni yo hemos podido ni imaginar. Fueron capaces de enfrentar persecución, fueron capaces de enfrentar a los peores gobiernos de su tiempo, y aún así, en medio de los momentos de donde fueron sacrificados, seguían diciendo: el Señor es mi Dios, y continuaré adelante. ¿Por qué? Por la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Recuerda, estamos hablando de la introducción, porque esto nos va a guiar hacia dónde tenemos la claridad de lo que se va a realizar, se va a estar colocando para continuar tú y yo adelante. Bien, hay algo que debemos enfatizar, es un libro de transición. ¿A qué llamamos transición? Este libro cubre un periodo en el que nosotros podemos decir que Israel se había convertido en el reloj profético del Señor, Antiguo Testamento. Pero cuando Israel rechaza al Señor, al Mesías, al Emanuel prometido, cesa de convertirse en el reloj profético para que emerja ahora la iglesia y se convierta en el nuevo programa que Dios está utilizando para consolidar todas y cada una de las profecías que Antiguo Testamento había estado consolidando. Esta transición que nos lleva a ver enormes cambios. Aquella palabra recordarás en Juan 4 que el Señor Jesús le dice a la samaritana: porque la salvación procede de los judíos. Los judíos fueron el pueblo, el medio que Dios iba a utilizar, pero cuando ellos desistieron de continuar, Dios no se detiene. Dios continúa. Los gentiles siempre estuvimos dentro del plan de Dios para salvación. No es que sea el plan B. Pero finalmente, quienes estaban dedicados para propiciar este cambio se rehusaron. De tal manera entonces que aún Jerusalén tenía que ser removida. Y mira, a mí me impacta. Jerusalén cesó de ser el centro del cristianismo para convertirse Antioquía en el nuevo centro del cristianismo. En el capítulo 13 lo vamos a ver.
Encontramos entonces a Pedro en su enorme ministerio, pero lo vemos hasta el capítulo 7, máximo hasta el 12, y después de eso encontramos cómo Dios levanta a Saulo o Pablo para llevarlo a lo largo del capítulo 13 hasta el capítulo 28, es decir, hasta el final. ¿Por qué? Porque había que cambiar la mentalidad, había que cambiar las posturas y también habría que propiciar la revelación de cuál era el plan de Dios desde el principio. Dios no se estancó, Dios esperó al pueblo, pero cuando ellos se rehusaron, Dios decidió seguir su propio plan. Y nos encontramos entonces con que la iglesia viene a ser ahora descrita de una manera más clara y contundente en el capítulo 3 de Efesios. Es ahí donde el Espíritu Santo propicia, como leíamos en Juan 16, cuando venga el Espíritu Santo les dará la revelación, les llenará para ver con claridad. Eso es precisamente, el Espíritu Santo sigue en operación. Ya no va a darnos una nueva revelación en el contexto de nuevas revelaciones para escribir más acerca de la Biblia. No, ya está escrito el canon. Pero lo que sí es y tiene la capacidad es de equiparnos para hacer la obra. Los frutos de la cual la mayoría de los creyentes hablamos son algo que emergen como resultado de nuestra relación. Pero hemos olvidado un gran contexto, los dones. Ya es algo que para muchos es obsoleto, han cesado, y respetamos a quienes pueden pensar como cesacionistas que ya no son operables. Pero para nosotros, y en la medida en que vamos a irnos introduciendo, nos vamos a dar cuenta que esos dones son hasta que alcancemos la madurez del varón perfecto. Así que el Espíritu Santo sigue a la espera de que nosotros nos dispongamos para convertirnos en ser los instrumentos posibles para lograr el mensaje glorioso del Evangelio. Así que tenemos entonces que esta transición va a desligar a un pueblo que se jactaba de ser escogido, de ser hijos de Abraham, de tener ellos un trasfondo cultural, religioso, una identidad nacional. Pero déjame decirte algo, que ese es el gran problema. Dios no estaba buscando una pequeña liga de judíos para creerse que ellos eran el plus ultra. No, el Señor anhelaba que su pueblo transmitiera, pero cuando se abstuvo, el Señor determinó que aquellos que a quien Él también tenía en su corazón iban a alcanzarlo a través de otros medios. Y esa es la manera en que tú y yo tenemos que ver también parte de los hechos, como una transición de salir del Antiguo Testamento para entrar ahora de lleno en el cumplimiento de las promesas. Es el eslabón entre los evangelios y las doctrinas que emergen en las epístolas. Es lo que nos va a dar esa cohesión, esa línea directa donde no hay ningún error, donde no hay ninguna sombra de duda. Es precisamente la declaración de lo que se debe hacer y cómo hacerlo. El libro de los Hechos habla entonces de condiciones sociales, donde gobiernos impositivos, rehusándose a permitirle a la iglesia cumplir su misión, la iglesia emprende su gran labor de ir adelante. Habla de mujeres y hombres, tal como tú y yo, pero que al ser llenos del Espíritu Santo, su perspectiva de la vida cambió. Emerge un valor distinto del que naturalmente había. Se convierte ahora en una antorcha viva a esos creyentes para seguir incendiando su entorno con el fuego del Espíritu Santo. No pudieron callarles ni azotes, ni hambrunas, ni despojos de sus propiedades, aun cuando fueron esparcidos donde quiera que iban, contaminaban la tierra, por llamarlo de esa manera, de ir llevando el mensaje del Evangelio. Eso es lo que podemos ver, cómo hay una transición entonces para dar luz a la iglesia.
de la cual tú y yo formamos parte. Israel se jactaba de ser el pueblo escogido, pero se estaba convirtiendo en una denominación. Se estaba convirtiendo, ahora sí que, en un grupo religioso. Pero el Señor no esperaba eso. El Señor lo ha declarado a lo largo de todos los tiempos, porque su voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Comentarios? ¿Aportaciones? A mí sí me gusta el término primitivo, pero en el sentido positivo de la palabra, porque el sentido negativo es pues como algo ya vetusto, algo viejo. Esa es la diferencia. Pero en la parte de primitivo, de original, de esto es lo de a de veras, o sea, esto es lo que sí es, lo inicial, lo que sí sirve, me gusta pues, ¿no? Porque al final de cuentas, la realidad es que si las iglesias locales viviéramos como esta iglesia, ¿no? Que descrita aquí, pues otro gallo cantaría. Algún historiador dijo alguna vez que la iglesia en general era el termómetro de la historia de la humanidad. Claro. Y al ver la humanidad, o como estamos en esta, decimos, ¿qué está pasando con la iglesia? La realidad es que como que hemos dejado lo que el Padre amoroso celestial dijo, ¿no? O sea, si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no va a hacer su Padre darles algo bueno? Claro. A quien pida el Espíritu Santo? Entonces es todo, o sea, es todo lo que un Padre puede dar, y si el Padre celestial puede dar todo, ¿qué es el todo? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Entonces pues desgraciadamente nosotros parecemos primitivos en el sentido de viejos y demás, y no de originales, ¿no? Hecha esa aclaración, así es como debería, pero por lo general ese término no se utiliza como tú lo estás mencionando, que debería ser así, porque se coloca en un término quizás un poco despectivo, disminuyendo su valor, su capacidad, la realidad, cuando debería ser, cuando si decimos la iglesia primitiva es como decir, wow, nunca otra como esa. O sea, estás hablando al respecto, ¿no? Pero sí debemos tener ese cuidado. Si vamos a utilizar ese término, como lo está describiendo Adrián, en ese contexto. Pero cuando lo escuchamos de otra manera, es como decir, aquellos no sabían nada. Y como la iglesia de Cromañón, ¿no? No sé de dónde, ¿no? Pero claro que no. Pues sí, o sea, no, estos estaban anticuados, no tenían nada, y la minimizamos, cuando en realidad somos el resultado del precio que ellos pagaron. ¿Sí? ¿Comentarios? Qué excelente aportación. Para los que no están en sintonía, no tenemos ningún comentario. Quiere decir que todo va bien. Ok. Bien, hay algo entonces para continuar. Muchos entran en conflicto cuando se habla acerca de la fecha de cuando se escribió, el lugar donde fue, así como la autoría. Para nosotros no debería ser un problema. Nosotros podemos ver con mayor claridad, puesto que tenemos ya antecedentes, tenemos ahora sí que hechos reales que puedan decirnos quién es y cómo se hizo. De tal manera entonces que la fecha puede ser algo que para algunos es crítica, pero podemos empezar por lo siguiente. Fue escrita antes del año 70, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén por Tito Vespasiano. Eso fue antes. Encontramos entonces en el capítulo 28, 27 del libro de los Hechos algunas acciones que señalan posiblemente que esta escritura o cuando se escribió es como resultado de ver o haber enfrentado esos hechos, y entonces encontramos que está entre en el año 62 al 64 después de Cristo. Es donde más o menos se sitúa
este contexto donde se escribe. Los eventos que están ahí son prácticamente los que se señalan de cuando Pablo estaba preso en aquella o en un arresto domiciliario, del cual está hablando el escritor para mencionar un antecedente y darnos entonces la idea de dónde pudo haber sucedido. El apóstol Pablo, de acuerdo a la historia, muere en el año 68-69 después de Cristo. Si fuese esa la fecha, sería una parte ineludible de no haber escrito un hecho tan contundente como se escribe en el libro de los Hechos cuando se habla de Santiago, cuando se habla de Esteban. Así que debemos tener en ese contexto, para irnos situando, que la fecha más aproximada donde la podemos ubicar es de acuerdo a los últimos capítulos de Hechos, donde dice qué actividades, qué acciones se consolidaron, y así se coloca esta escritura. Porque en el año 65 vino la gran persecución de Nerón, cuando quema Roma y culpa a los creyentes, y es donde empieza otra etapa. Si así fuera, el escritor lo hubiera mencionado, pero no está dentro, no está registrado. ¿Sí? ¿Comentarios? Entonces, para algunos eruditos lo sitúan posterior, pero sus comentarios no son muy afines con los hechos que se describen en los últimos capítulos de este libro. Entonces, el escritor de este libro es un hombre demasiado capaz, demasiado inteligente y además inspirado por el Espíritu Santo. No disminuiría algún hecho como para no colocarlo y darnos una claridad de estas circunstancias. ¿Comentarios? ¿Sí? Así que podemos hacer dos observaciones básicas al respecto. En el libro de Lucas, capítulo 1, versos 1 al 4, que de hecho estos dos libros eran uno solo en dos volúmenes. Ese hombre, cómo me agrada. O sea, de los que me gusta leer es, bueno, todos me agradan, pero cuando dices por su estilo literario o por su estilo estilísticamente hablando o estructuralmente hablando, Lucas y Pablo me ilustran muchísimo. Tienen un alto grado de coherencia, hilando las ideas, haciendo los párrafos, en un momento dado haciendo énfasis, deteniéndose, aclarando o haciendo una suma de todo el contexto y lo colocan en frente. Eso me agrada. Al menos para mí me es más entendible cuando fluye esa pluma con esa claridad como lo hacen. Así que el primero en Lucas, cuando dice Lucas 1 al 4, ¿podemos leerlo, por favor? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cómo Lucas extiende en esta claridad su estilo específico, especial? Es, por ejemplo, la gran mayoría no quiere inclinarse por colocar un escritor definido en el libro de Hebreos. Entendemos que cada libro, el autor intelectual, por llamarlo de una manera más clara para ti, para mí, es el Espíritu Santo. Es decir,
el autor que hace todos y cada uno de los libros. Pero de acuerdo al trasfondo cultural, académico de cada uno de los vasos elegidos para escribir, mujeres como hombres, fueron los medios precisos para comunicar clara, eficazmente lo que ellos estaban recibiendo del Espíritu Santo. ¿Sí? En otras palabras, el Espíritu Santo les permitió su individualidad, no la restringió, no la retiró, no usurpó un lugar, propició que cada uno de ellos plasmara de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su entendimiento, pero bajo la llenura del Espíritu Santo, la directriz del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? De tal manera. No, y es algo que a veces se pierde en nuestra iglesia actual, pues, de este siglo, porque muchas gentes quieren imitar a otros, cuando Dios usa al vaso como es el vaso, o sea, Amén. Y el trasfondo de lo que es la persona, ¿no? Sí. Al leer Lucas, o sea, al leer a Lucas, uno se da cuenta, obviamente el autor siempre es el Espíritu Santo, pero se da uno cuenta de su preparación. Al leer a Pablo se da uno cuenta de la preparación que tenía Pablo, pero no por el asunto de que a lo mejor fluye literalmente, pues, sino el asunto de lo que Dios usa la esencia de la persona. Y ahora, muchas veces, por ejemplo, ya en el desarrollo de los dones, muchas veces las personas quieren imitar a otros. Eso sí. En lugar de permitirse a sí mismos ser usados por Dios con lo que yo tengo. Amén. Porque al final de cuentas, lo que yo soy, lo que yo tengo, es lo que Dios va a usar siempre. Así es. Y a veces limitamos o queremos o modificamos lo que Dios está queriendo hacer por querer ser como fulano, como perengana o como no sé quién, cuando Dios quiere usar lo que yo soy y mi trasfondo de lo que yo soy. Exacto. Y si yo anduve con vacas y burros, va a usar mi trasfondo de Lo hizo con David, ¿no? Lo hizo con David, lo sacó de ahí. O sea, Dios sabe dónde encontrar a los suyos y nosotros no debemos tener ese problema de decir de qué trasfondo me sacó el Señor. Es decir, si fue un lugar escaso, pequeño, eso es irrelevante. Por ejemplo, me hiciste recordar lo que Pedro dice en el capítulo, creo que es el capítulo 3, donde dice, porque no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Esa es precisamente la esencia. Es lo que vamos a ver más adelante, pero esa es la esencia, la individualidad, los dones que el Señor da a uno y a otro, y dónde los podemos operar y cómo hacerlo. Eso es muy relevante y qué buena observación. Me regala un poquito atole, por favor, light, porque sea light, ¿eh? Gracias. Que sea light. No, que se enfríe, porque si no me voy a quemar. Bueno, gracias. No, eso es un conflicto enorme. Así que el autor está colocando todas y cada una de las palabras, los hechos, con propósitos que vamos a ver un poquito más adelante. Gracias. ¿Está caliente? Ay, Señor. No, ya me lo enfriaron un poquito. Gracias, gracias. Ya me lo enfriaron de aquí a las 10 ya. Con eso subieron los views, pastor, ya. Con el atole. Bien, continuamos entonces. Esa autoría es donde ustedes y yo, como se acotaba, necesitamos mantenerlo porque nuestra vida espiritual demanda que seamos nosotros. Es decir, somos únicos, fuimos creados únicos. Había una canción hace muchos años de un cantante en inglés que me agradaba y decía esta canción: es imposible que hayan hecho dos. Hablando de mi esposa, le decía, es imposible que hayan hecho dos. No, es imposible. Y es así, Dios nos hizo únicos, irrepetibles. Así que, así es como Dios nos ha hecho, con todo lo que algunos dicen, con todas mis virtudes y defectos, Dios nos ha dado esa identidad única que, claro, no podemos conformarnos con los defectos, tenemos que irlos con la ayuda del Espíritu Santo, irlos superando, irnos transformando, ir desechando todo aquello que no es apto, compatible con la obra. Pero Él nos va a ir llevando.
¿Ok? Así que entonces encontramos a este hombre llamado Lucas, que después hablaremos un poquito más de él, pero por el momento nos damos cuenta que era un personaje con un alto grado de credibilidad, compañero de Pablo. Acompáñame, vamos a leer Colosenses 4:14, otro si tiene Filipenses 2:4, no, 1:24, perdón, y otro segunda de Timoteo 4:11. Colosenses 1:14 mencioné, ¿verdad? Filipenses 1:24, pues nomás. Filipenses 24, pues nomás es uno. Por eso, Dice 1:24. Filipenses 1:24. No. Sí, ¿verdad? Colosenses empezamos. Ah, Colosenses. ¿Quién tiene Colosenses? 1.24. No, pero Colosenses. Colosenses 1:14. Ah, 1.14. Aquí está. Bueno, si no empezamos con Filemón, ¿cuál es el problema? Gozo y alegría. A ver, habla de Lucas directamente. Colosenses 1.14. 4:14. ¿Qué dice? El que esté donde esté Lucas. Os saluda Lucas, Ese. médico amado y demás. Y es por demás, ¿no? No, le saluda a Lucas. Y está por demás que digan. 4:14, Lucas. No, Es 4:14. 4:14. Sí. Así que vean cómo es obvio quién es el autor, es decir, a quién le colocamos la autoría, aunque siempre les recuerdo, a veces somos muy dados a decir, es que Pablo y Pablo, no. Utilizamos el nombre de la persona como el medio, pero el autor siempre es el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? O sea, porque a veces yo también, pues Pablo dice, no es el Señor a través de, eso es algo que debemos, bueno, lo damos implícitamente, entonces nada más haciendo un pequeño énfasis para reiterar esa verdad de la cual estamos hablando. Filemón 2:24, por favor. Habían dicho Filipenses. Dije, pero no es Filemón. no es Filemón. Filemón. Ok, dice. Ves que nomás tiene 1:24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Una vez más, ese es el personaje del cual posteriormente hablaremos, que cómo es el autor de esta historia en 2 volúmenes. El tercer evangelio que habla precisamente al pueblo gentil y posteriormente el libro de los Hechos para corroborar el propósito para el cual el Señor Jesús establece la iglesia. ¿Y quién más que Pablo, aquel que está con él, considerando y observando su vida, su impacto, su fidelidad, su obediencia al Señor? Segunda de Timoteo 4:11, por favor. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es identificado como alguien verdaderamente capaz de ser el autor, físicamente hablando, de tener la confianza, la certeza y aún de accesar a los medios de su tiempo visibles, objetivos, es decir, de los testigos oculares de quien él se informó y obtuvo también una información. Eso me agrada. Como doctor era un buscador. O sea, tenemos unas grandes cosas aquí. Comentarios. Sé que la fecha de la escritura estamos entre 62 y 64 después de Cristo, porque la muerte de Pablo, de acuerdo a la historia, es entre el 68 y el 69 después de Cristo. No se pudo haber escrito este libro después del año 70, ni tampoco en el 65, porque ahí fue la gran persecución de Nerón. Así que, ¿hasta aquí estamos bien? La autoría, como dijera Pablo, nuestro amado hermano Lucas. ¿Ok? Aunque se tiende
aunque no es el tiempo de hablar de Lucas, pero se tiende a creer que Lucas formaba parte de la esclavitud, que no podemos corroborarlo, porque muchos de esos esclavos que fueron liberados los habían conducido para estudiar medicina. Pero al final no nos interesa ese trasfondo, es donde vamos. Comentarios antes de entrar en el propósito. ¿Cuál es el propósito entonces del libro de los Hechos, el que tenemos aquí? Desde el libro de Lucas, capítulo 1 y en el verso 4 enfatiza acerca de cuál es la razón de haber sido elegido por el Espíritu Santo para colocar esos escritos, no solo para Teófilo o las personas de su tiempo, sino para trascender la historia y ubicarlo a ti y a mí, estos dos libros que forman parte ineludible de la verdad revelada del Señor. Lucas describe clara y gráficamente la razón por la cual está escribiendo o por la cual fue el medio elegido para plasmar, colocar, validar, transmitir, proclamar, preservar la obra consumada del Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su resurrección, y colocar las verdades que los apóstoles mismos estaban ya en vías de hacerlo, y Lucas se convierte entonces en ese transmisor que coloca a los otros escritos como parte fundamental de la revelación de Dios para ti y para mí. El propósito de escribir es muy claro. Lo describe en los primeros versos de Hechos 1 como Lucas 1. Es muy claro. La verdad debe prevalecer a pesar de la oposición. Si algo la iglesia debe aprender es a mantener la verdad, a vivir por la verdad y predicar la verdad. Si hay algo que la iglesia necesita volver a recordar, es que fuimos comprados a un alto precio. No fuimos comprados ni intercambiados por monedas. Esa es la razón por la que está escribiendo Lucas, para recordarle a los lectores de su tiempo, a quien él probablemente estuviera discipulando, quizás a Teófilo y a esa gran cantidad de personas a su alrededor. Él les estaba hablando de la razón por la cual Jesús había descendido, de su sacrificio en el Calvario y el porqué de su resurrección. Preservar la verdad y compartirla era algo que Lucas también en su propia vida colocaba. Una evidencia palpable de que es posible vivir por la verdad, caminar en la verdad y siendo guiados por la verdad. Recuerden, no es la fuerza humana, porque en nuestra capacidad no podemos vivir la vida cristiana. El Señor Jesús precisamente les dijo a sus discípulos cuando resucitó: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pedro? Ay, Señor, pues como que no tengo ya actividad, yo me voy a pescar. Y los demás le dijeron: ¿a dónde vas? A pescar, vámonos a pescar. Y perdieron el objetivo cuando el Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén. El Señor equipa a quien llama. Todos nosotros como creyentes tenemos acceso a ese inagotable poder por la persona del Espíritu Santo. No podremos tener vidas victoriosas a menos que no sea a través de Él. Nuestra buena voluntad o nuestra capacidad de hacer las cosas tienen un límite. Aun cuando tengas una fuerza de voluntad tremenda, llegas al límite. Pero cuando el Señor o el Espíritu Santo está en nosotros, no hay límite. El Señor Jesús dijo: al que pida, el Señor o el Padre le dará el Espíritu Santo, porque Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Cómo dijiste? Al que llama equipa. Ajá. Y
y antes del llamado equipa. Entonces, ese es el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente del que creemos. Porque al final de cuentas, prepara a un Lucas, a un Pablo, desde antes de, para estar listo en el momento. En el tiempo. Que él dice, hoy necesito que esto que preparé desde antes, vaya para lo otro, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Instrumento escogido me es este, dice. Pero tenemos que aprender algo que Saulo mencionó en su camino a Damasco cuando tuvo ese enorme encuentro con el Señor. ¿Qué quieres que haga? Esa es la gran pregunta que nosotros cuando empecemos este estudio nos hagamos. ¿Qué quieres que haga? O sea, sentarnos para escuchar, para compartir estas verdades, sí, son reales, son teológicas, son, por supuesto, lo mejor que nos puede suceder. Pero si no se trasladan a la vida práctica, de la vida diaria donde tú y yo nos desenvolvemos, será letra muerta. Pero el poder del Espíritu Santo nos va a levantar si estamos buscando y pidiendo que lo haga en nosotros y a través de nosotros. Somos llamados a formar parte. Aunque nosotros digamos que tenemos el libro de los Hechos hasta el capítulo 28, verdaderamente el Espíritu Santo está escribiendo un nuevo capítulo en cada generación, en cada congregación, para nosotros, no para colocarlo en ese libro, sino en la propia vida, en la tuya y en la mía, está dispuesto a escribir un nuevo capítulo. Y la pregunta es, ¿lo haremos? ¿Seremos esa página en blanco donde ese poder convierta acciones, palabras, circunstancias, tiempos críticos para escribir cosas para la gloria de nuestro Dios? Qué tremendo, ¿verdad? O sea, somos Hechos 29. Qué bien se oye eso, ¿no? O sea, pero es lo que es el propósito de la iglesia, por el cual tú y yo estamos aquí. No venimos a aprender algo. Venimos a recibir para dar. Eso es lo que me agrada de Saulo cuando tiene ese encuentro en Damasco. Y se da cuenta entonces que ni sus estudios, ni sus capacidades, recursos, eran capaces de poder cambiar su momento, su entorno. Cuando se dio cuenta que estaba hablando con el Todopoderoso, entonces él cambió. ¿Qué quieres que haga? Y es lo que tú y yo podemos hacer. Necesitamos aplicarnos y volver al principio. Señor, entra en mi vida. Señor, haz conmigo como tú quieras. Quiero ser el vaso en tus manos. La edad nada tiene que ver, ¿eh? Si es mujer o hombre tampoco, porque no hay mujer ni varón en el Señor, somos uno. Así que algunas veces podremos decir es que pues ya estoy en edad que no puedo. No, claro que sí, en el Señor es posible. En el Señor es posible. ¿Comentarios antes de concluir la clase? Bien, cerramos. Hemos visto 4 aspectos para darnos ya el pase para entrar en el capítulo 1. Tenemos el antecedente, hemos visto las razones por las cuales se escribieron, conocemos quién es el autor y aún el propósito de nuestro llamado a ti y a mí el día de hoy y para quienes a través de los medios lo tenemos. Seremos la generación que escriba o se abstenga de hacerlo. Nos ha tocado vivir a ustedes y a mí un tiempo difícil. Es verdad.
La generación pasada no vivió este tiempo como hoy tú y yo lo estamos enfrentando. Pero es ahí donde podemos decir, Señor, aquí estoy. Ayúdame a hacer lo que quieres en este tiempo. Y el Espíritu Santo es capaz de sorprendernos, como lo hizo a lo largo de los capítulos que vamos a encontrar. Tiempos donde parecía todo perdido, donde no había una luz, donde no existía una posible solución. El Señor hizo factible una vez más esas entradas triunfales para darle gloria a su nombre. Que tú y yo seamos parte de ese ejército que el día de hoy pueda decir, Señor, lléname. Quiero vivir en esa llenura, quiero ser guiado por el Espíritu, quiero moverme en esa esfera del Espíritu que es a donde hemos sido llamados. Porque hoy dependemos más de nuestros sentimientos, dependemos más de lo que vemos o de lo que escuchamos en nuestro entorno, cuando deberíamos estar más impregnados de esa esfera espiritual para discernir con mayor claridad y movernos en ese ámbito. Así que yo soy el primero en decir, Señor, te necesito. Yo soy el primero. Así que vamos a orar antes de irnos y orando de esta manera. ¿Quieres orar conmigo? Padre, te agradecemos la oportunidad de reunirnos, por la libertad de hacerlo en un hogar, de movernos de una distancia a otra con tu gracia y tu cuidado, con el propósito específico de aprender más de ti, Señor, de conocer más de ti. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor. Nuestra vida cristiana está incompleta si no estamos llenos de ti, Señor. Aún los años que hemos invertido solo serían un desperdicio, Señor, si no vamos día con día a esa senda gloriosa donde tu presencia nos inunda y donde somos guiados para hacer de tu voluntad nuestra prioridad, Señor. No somos capaces, no tenemos los recursos humanamente para enfrentar la vida o hacer la vida cristiana en nuestro nombre. Tú dijiste que cuando viniera el Espíritu Santo traería poder para superar el entorno, para superar nuestras propias limitaciones, para conducirnos a esa esfera donde al que cree todo es posible, donde los frutos se verían como una realidad emanada de esa comunión, de esa vida nueva, fluyendo para revelar el carácter de a quien servimos y pertenecemos, pero también esos dones para el servicio, para realizar la labor específica a la cual a cada uno has de llamar, o ya estamos en esa senda y nos damos cuenta que necesitamos tu llenura, necesitamos la unción, necesitamos los dones. Ayúdanos a caminar en ellos y sigue derramando abundantemente. Padre, te damos gracias. Mil gracias, Dios, por este privilegio que nos concedes para continuar adelante. Gracias por quienes hoy están con nosotros a través de las redes como físicamente aquí, Señor. Y ayuda a aquellos que también estarán internándose en el estudio a través del tiempo, y donde sea un agua fresca en tiempos áridos, donde sea una frescura en tiempos de calor, donde sea esa palabra viva, contundente, penetrante, Señor, para transformar lo que somos. Úsanos, mi Dios, como antorchas vivas, caminando en el fuego de tu Espíritu, Señor, para movernos en madurez, para movernos, mi Dios, en esa plenitud de revelación y de conocimiento, hablando lo espiritual a lo espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. En recibir los estudios, por favor, mándanos o a través de este medio comunícate con nosotros para hacerte llegar todo el material que tenemos desde la primera clase y, si Dios nos permite, hasta el final. Así que no tiene ningún costo, pero solo el costo es de que estés atento y en la práctica de lo mismo. Bendiciones.